Confírmeme, por favor, si es que se ve. Confirmen, porfis. Oli. Ya, genial. Tarde, sí se ve. Ya, gracias, gracias, gracias. ¿Qué tal? Ok, chicos. Ya. Ok, chicos, comenzamos con nuestra clase de hoy, ¿ya? A ver, dame un segundito. Voy a proyectarte una imagen más. No se le escucha a mí. Hola, hola, hola. Ahora sí me escuchan, ahora sí me escuchan. Hola, ¿qué tal? Sí, por favor, confírmame si ya se me escucha. Sí, hola, hola, hola. Confírmame. Sí Ya, se le ok, escucha a mí. perfecto. Ya, gracias. Bien, chicos, el día de hoy vamos a comenzar hablando de verbos y vamos a comenzar con los verbos más sencillos, que son los verbos regulares, ¿correcto? Pero no solamente vamos a hablar acerca de los verbos, sino que también vamos a conocer una parte morfológica. Y por eso, porque es lo más rápido, voy a comenzar con eso, para no quedarnos un poquito en el aire, que sí me parece importante. A ver, mira, la palabra del día de hoy va a ser la palabra physician, ¿ya? Miss, ¿qué quiere decir esta palabra? Esta palabra, yo sé que te puede sonar a físico, ¿ok? Pero significa médico. Physician significa médico. Sobre todo cuando se refieren a un médico que todavía no es un cirujano, que todavía no tiene especialidad. Es algo así como un médico internista, ¿ya? Y la palabra physicist es la palabra que vamos a utilizar para referirnos al físico, ¿ok? Y te hago un poco esta diferencia porque te he planteado un texto bastante interesante al respecto, pero también quería compartir contigo que la terminación xian es una terminación, es un morfema que hace referencia a ocupación. Por ejemplo, fíjate acá, si tú me dices politic, la palabra politic, a ver acá está, politic, hace referencia a la política. Si tú quieres hablar de la persona, entonces tienes que decir politician. ¿Me están entendiendo hasta acá, chicos? ¿Sí? A ver, por favor, díganme si es que hasta acá se comprende. ¿Sí? Hola, hola, hola. Yo puedo decir music. La expresión music significa música, pero si yo me quiero referir a la persona que hace música, entonces deberé decir musician, ¿ok? Si yo digo la palabra electric,
¿no? Entonces me estoy refiriendo a la electricidad, pero si quiero referirme a aquel que trabaja con la electricidad, tendré que utilizar el sufijo xiang, electrician, ¿no? Que es el electricista. Y lo mismo acá, mira, beautician. Beauty significa belleza, xian es una terminación que hace referencia a las personas, aquel que trabaja con la belleza. O sea, mira, una persona entrenada cuyo trabajo es mejorar la apariencia de el cuerpo, la cara, el cabello del cliente usando maquillaje y tratamientos de belleza, usualmente en el salón de belleza. O sea, un cosmetólogo, un cosmiatra, ¿ok? Entonces, chicos, hasta acá estamos entendiendo la terminación xiang, ¿sí? ¿Estamos comprendiendo la terminación xiang? ¿Sí? Sí, ya Sí. está. Excelente, genial, lo máximo. Bueno, si estamos comprendiendo esto, quiero por favor que tú en 2 minutos, ¿ya? Aplicando el método que te he dado, aplicando el método que te he dado, me digas de qué trata esta lectura. Quiero que me digas de qué trata esta lectura, que tiene que ver mucho con ustedes, con el área de ustedes, ¿ah? Aunque termina siendo un texto humanístico. ¿Te acuerdas qué era lo primero que teníamos que hacer? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Ustedes pueden, están habilitados para anotar. Si quieres puedes encerrar, si quieres puedes de repente subrayar o algo, se puede. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para poder entender un texto? Es lo primero que tenemos que hacer, chicos. Buscar los cognados, ¿te acuerdas? Ah, claro, estas palabras que son muy parecidas en fondo y forma, ¿verdad? Asimismo, podemos interpretar algunas palabras observando los morfemas que lo acompañan. Por ejemplo, la palabra understand significa entender, pero ¿qué significará understandable? ¿Qué significará entendible? ¿Mm? Though significa aunque. Entonces acá dice, it is understandable, though tragic. O sea, es comprensible, pero trágico, aunque trágico, that some patients in extreme duress, such as those suffering from a terminal, painful, debilitating illness, may come to decide that death is preferable to life. Es comprendible, aunque trágico, que algunos pacientes en adversidad extrema, tales como aquellos que sufren de una enfermedad. ¿Se acuerdan? Con ustedes vimos el texto de Justin, chicos, la semana pasada. Confírmenme, por favor. Vimos el texto de Justin, de las herpes. Ya. Mi, Mira, te lo estoy volviendo a poner. ¿Qué significa illness? ¿Te acuerdas? ¿Qué significa illness? Enfermedad, mi significa enfermedad. Entonces, acá me están preguntando, ¿no? Tales como aquellos que sufren de una enfermedad debilitante, dolorosa y terminal, puedan decidir que la muerte es preferible a la vida. Ahí está. ¿Ok? Continuamos. However significa sin embargo. Chicos, la semana pasada yo me acuerdo, me acuerdo, ¿ya? Que te enseñé estas palabras. Por favor, esto ya tendría que estar ya aprendido. La palabra illness es una palabra que ya hemos aprendido. Such as, ¿me ayudas? ¿Qué significa such as? También te la enseñé la semana pasada. Me acuerdo clarito que te enseñé qué significa such as. Es una, es una locución conjuntiva, o sea, es un conector lógico que equivale a, por ejemplo, tales como, ¿ya? Ahora mira lo que dice. However, sin embargo, este también es un conector lógico, esta es una conjunción. Permitir que los, ¿qué dice acá? ¿Físicos o médicos? ¿Qué dice allí? ¿Ah? ¿Qué dice allí en esa palabra que está de otro color? Médicos. Los médicos. médicos. ¿Y por qué termina en xiang? Xiang, xiang. ¿Por qué termina en xiang? A ver, dime, por favor. ¿Por qué trabajan ellos? Así es. El sufijo xiang, tal como te lo mostré, es un sufijo que se utiliza cuando queremos hacer referencia a la ocupación de alguien.
¿Me están entendiendo hasta acá? ¿Sí? Cuando estamos haciendo referencia al personal, ¿ok? Ya, listo. Entonces dice, sin embargo, permitir que los médicos tomen parte en, uy, puse dos veces la in, assist suicide. ¿Cómo lo leo esto? Permitir que los médicos tomen parte en el suicidio asistido causaría, en última instancia, more harm. ¿Qué significa harm? Daño. Than good. Qué bien. Entonces, hasta acá nomás yo te pregunto, ¿esta persona está a favor o está en contra de que los médicos ayuden a las personas al suicidio asistido? Ah, a ver qué me dices. Claro, la eutanasia, ¿no? Pero ¿están a favor o en contra este autor? ¿Mm? En contra. Está en contra, ¿no? Está recontra en contra, ¿no? Dice, el suicidio asistido por médicos. Miss, ¿por qué lo lees así? Porque la palabra importante es suicidio. Miss, una pregunta, ¿y por qué se coloca el guión? El guión, chicos, se va a utilizar para hablar de adjetivos, ¿ok? Para decir que una característica califica tanto como la otra a determinado sustantivo. Es como, por ejemplo, cuando nosotros tenemos a las palabras compuestas con guión en el español. Por ejemplo, yo puedo decir, estudié para ser químico farmacéutico. ¿Qué le ponemos a químico y a farmacéutico? A mí le vamos a colocar un guión. ¿Estamos entendiendo hasta allí? ¿Sí? O, por ejemplo, cuando tú dices, él es franco-peruano, ¿a qué se refiere con que es franco-peruano? Es que además de ser francés, es peruano. Es las dos cosas. ¿Me estoy dejando entender hasta acá? Entonces, un conflicto político-económico, ¿ves? Entonces, vamos a utilizar a la vez, ya, ambas características. ¿Correcto? Ya, dice. Sin embargo, permitir que los médicos tomen parte en el suicidio asistido podría causar o causaría en última instancia más daño que bien. El suicidio asistido por médicos, ahora, escúchame, cuando yo utilizo este guión, estoy diciendo que ambas son características del sustantivo, ¿correcto? ¿Sí? O eutanasia. Para este autor, la eutanasia, a su vez, se puede llamar de otra manera, el suicidio asistido por médicos. ¿Y cómo lo sabes, Miss? Lo que pasa es que está utilizando este conector. Este or me está indicando que hay una equivalencia entre uno y otro. ¿Ya? Dice, es fundamentalmente incompatible con el rol de los médicos como sanadores. Miss, ¿qué es heal? Sanar. Y la terminación ER, así como el xiang, hace referencia a quien desempeña una función. ¿Ok? Es lo que las semanas pasadas yo les había estado mencionando, ¿no? Cuando decía, por ejemplo, reader, cuando decía la palabra driver, player, etcétera. ¿Ya? La terminación ER puede indicar que alguien desempeña una función. Ya, entonces dice, it will be difficult or impossible to control. Sería difícil o imposible de controlar. Euthanasia could be extended to homeless patients and other vulnerable populations. La eutanasia podría ser extendida a los pacientes homeless. ¿Qué significa homeless? Sin hogar. O sea, yo podría extender la eutanasia a pacientes sin hogar y otras poblaciones vulnerables. The involvement, o sea, el involucramiento de los médicos en la eutanasia, high significa alto, o sea, eleva the significance of its ethical provision.
eleva el significado de su prohibición ética. The physician who performs euthanasia assumes unique responsibility for the act in ending the patient's life. El médico que lleva a cabo la eutanasia asume única responsabilidad por el acto de acabar la vida del paciente, con la vida del paciente. Les hago una pregunta, chicos. ¿El autor del texto está a favor o en contra de la eutanasia? ¿Ah? ¿El autor del texto está a favor o en contra de la eutanasia? Para este autor, ¿deberíamos practicar la eutanasia o no? No, No, no No, deberíamos, ¿no? ¿Cuál es el temor? Claro, está en contra. ¿Y cuál es su temor, ah? ¿Cuál es su temor? Porque él tiene un temor. ¿Cuál es el temor que tiene este autor? no. ¿Qué sufre? ¿El control imposible? Claro, y que además esto probablemente se pueda extender a gente que no lo necesita, ¿verdad? A gente que no lo vaya a necesitar. Muy bien, a ver, continuamos. ¿Cuál es el tema, el asunto de la lectura? Argumentos en contra de la gente que cree en el suicidio asistido, la eutanasia como la peor opción de cura para enfermedades terminales. Cuidado, ¿ah? Ahí en la B te están diciendo que la eutanasia es una cura. ¿Sí? La eutanasia es una cura. ¿Podría decir yo que la No, eutanasia es una cura? Ni hablar, no. ¿no? Claro que no. Razones para no permitir que los médicos apliquen la eutanasia. Una investigación que demuestre que la eutanasia es ineficaz. Useless. Ese less significa una negación, la negación de útil, ¿no? La E, O el suicidio asistido por médicos y su significado sobre los pacientes. Ya, por acá me dicen la E. ¿Hay alguien más que tenga una clave? Ajá, muy bien. Nacheli me dice la C. Ok, vamos a ir analizando. ¿Por qué la A no puede ser? ¿Por qué la A no puede ser? ¿A quién deja de lado la A? Dime a quién deja de lado la A. Porque yo digo, argumentos contra la gente quien cree en el suicidio asistido. Ahí aparece la palabra eutanasia, pero ¿quién tendría que aparecer además? Aquí el problema no es solo la eutanasia. Se supone que esta persona se opone a la eutanasia, ¿ya? Pero se opone a la eutanasia no en general, sino perpetrada por quienes. Ahí te lo dicen, ¿no? En el texto, por los médicos. Entonces, en la A me estás dejando de lado a los médicos, ¿ok? Vamos con la B. La eutanasia como la peor opción para cura o para curar enfermedades terminales, pero es que la eutanasia no te cura, no te cura, ¿ya? Al contrario, pone fin a tu vida. ¿Ok? Ya, continuamos. Razones para no permitir que los médicos apliquen la eutanasia. Acá tenemos la palabra eutanasia y tenemos también la palabra médicos, ¿no? Una investigación que demuestra que la eutanasia es ineficaz. No, no hay ninguna investigación, ¿verdad? El suicidio asistido por médicos y su significado sobre, sobre los pacientes. Pero ¿cuál es el problema acá? La letra E no refleja la oposición, ¿sí o no? Y la que yo elija tiene que reflejar la oposición. ¿Cuál es la clave que va a reflejar la oposición? Definitivamente la clave C. ¿Estamos entendiendo hasta acá, chicos? A ver, por favor, confírmenme si es que hasta acá se está comprendiendo. Por favor, sí, ya está. sí, Miss. Ahora, excelente, excelente. Ahora, me dicen que los médicos tomen parte, take part. ¿Qué cosa significa take part? ¿Qué cosa significa end, terminar, develop, desarrollo, start, comenzar, engage, involucrarse, o sea, comprometerse, enroll, enlistarse, o sea, enroll La B, significa enlistarse como que inscribirse en algo. ¿Qué es lo que la quiere B, Miss. decir tomar parte? ¿Desarrollar? ¿Sí?
Releo, dice, sin embargo, permitir que los médicos tomen parte en el suicidio asistido podría en última instancia causar más daño que bien. O sea, dice que tomen parte, que se involucren. ¿Cuál será la palabra? Desarrollo, enlistarse o comprometerse. Claro, o sea, la palabra exacta que podría reflejar viene a ser engage, ¿no? Que significa involucrarse, comprometerse. Me hizo una pregunta, ¿por qué no enroll? Porque enroll simplemente es cuando se inscriben, pero acá nosotros estamos hablando de inscripción, no estamos hablando de inscripción. Te voy a dar un truco. Cuando en las preguntas, cuando en las preguntas de, de análisis contextual, ¿ya? De análisis contextual de una palabra, a nosotros nos preguntan a qué se refiere esa expresión o a qué se refiere una palabra, busca la más literal. Entre las claves tienes que buscar la que refleje de manera literal la idea que te plantean en el texto. Entonces, tomar parte, tú me puedes decir, Miss, es enrolar, pero yo te hago una pregunta. ¿Literalmente los médicos se inscriben para poder practicar el suicidio asistido? O sea, ¿hace referencia literalmente a la inscripción? No. ¿Dónde sí podría ser enroll? ¿Dónde sí podría ser enroll? Por ejemplo, si yo estuviera hablando acerca de, sí sabes que la gente va a retirar su AFP, ¿no? ¿Sabes? ¿Sí? Ustedes todavía no, porque son chiquitos, pero la gente mayor, como yo, que tenemos algunos años, bastantes años aportando en la AFP, vamos a poder retirar parte o todo el dinero que queramos, ¿no? Hasta cierto límite del dinero. Entonces yo voy a decir, quiero ser parte, quiero formar parte, ¿no? Formé parte de la lista de beneficiados, por ejemplo. Entonces allí, formar parte, ¿qué significa? Que me enrolé, que yo me inscribí. Allí sí sería literal. Entonces allí yo podría optar por esa palabra. En cambio aquí, lo que quiere decir el autor con tomar parte es simplemente que ha asumido una función, una responsabilidad, ¿correcto? Y que de alguna manera se ha comprometido, ¿no? Porque es el que va a llevar a cabo el procedimiento. Hasta acá, chicos, ¿me han entendido? ¿Me captaron esa recomendación? Por favor, Sí, confírmenme. Miss, sí se entendió, se entendió. Ya está. Perfecto, excelente. Ahora continuamos. Es verdadero sobre el rol que juegan o jugado por los médicos, explicado en la lectura que es incompatible con el acto de llevar a cabo la eutanasia, involucra la opción de decidir si un paciente en sufrimiento muere, tiene que tomarse en cuenta que el médico no es ético. It is unlike to the role. Esto es improbable o es incompatible, está desvinculado con el rol de sanador que los médicos tienen. Tiene que estar relacionado o necesita estar relacionado cercanamente con la familia del paciente enfermo. ¿Cuál podríamos marcar, chicos? ¿Es consistente sobre el rol jugado por los médicos? Ajá, muy bien. Me dice el rol que juegan los médicos, ¿no? Explicados en la lectura. Es incompatible con el acto de... Claro, ellos dicen que debería ser incompatible, ¿no? Es muy bien, sale dedito, ¿no? It is unlike está desvinculado con el rol de sanador que los médicos deberían tener. Excelente, muy bien. Continuamos con la número 4. Se infiere de la lectura que llevar a cabo la eutanasia es riesgoso. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el miedo del autor, chicos? ¿Cuál es el miedo del autor? ¿Cuál es el miedo que tiene el autor del texto? ¿Qué se puede inferir? ¿Cuál es su temor? Hoy en día las enfermedades pueden ser curadas sin recurrir a la muerte. El autor no entendió bien la función real de la eutanasia. Varios pacientes terminales
querían morir y ahora están en un modo seguro. Los médicos no están permitidos de utilizar esas técnicas. La gente que no necesitaría recurrir o no necesitaría morir sería asesinada. ¿Cuál? Claro, la A, ¿no? La gente que no necesariamente lo necesita sería asesinada, ¿no? O sea, pero el miedo del autor es precisamente que la gente probablemente recurra o que se les aplique sobre todo a gente que no tenga a quien los defienda, ¿no? Como una manera de facilismo. Ay, no, en lugar de tener un paciente, le aplicamos la eutanasia, ¿no? Cuando en realidad lo que necesita es un tratamiento y no la muerte, ¿no? Ya. A ver, vamos a ver. Si tuviéramos la garantía o si pudiéramos garantizar que asegurar o podríamos asegurar que la eutanasia podría ser aplicada solo en pacientes que realmente lo necesitan, ¿qué pasaría, chicos? Si nosotros pudiéramos garantizar, asegurar, tuviéramos la garantía de poder asegurar que la eutanasia solo se aplicase a los pacientes quienes realmente lo necesitan. Entonces, ¿qué pasaría? Cuando te hagan esta pregunta en extrapolación, yo te sugiero que lo analices de la siguiente manera. Escúchame. Mira, ¿cuál es la idea principal de un texto argumentativo? Por favor, me dices cuál es la idea principal de un texto argumentativo. La tesis, ¿sí o no? Ya, yo creo que eso sí lo manejas. Sí, Miss, yo sé que la idea principal de un texto argumentativo es la tesis. Bingo, muy bien. Esta tesis está sostenida por argumentos, ¿verdad? Ok, tenemos argumentos. Ya. Miss, ¿qué debo aprender yo de los argumentos? Fácil, mi amor, algo súper sencillo. Los argumentos, todos son ideas secundarias. Todos los argumentos son ideas secundarias. Todos los argumentos son ideas secundarias. ¿Ok? ¿Ya? Pero, pero, el autor a veces puede darles jerarquías. No entiendo, Miss, si todos son ideas secundarias. Es verdad, pero el peso que tienen dentro de su argumentación puede ser diferente. En otras palabras, mira, yo puedo decir lo siguiente. No me gustaría vivir en el extranjero o, por ejemplo, no me gustaría vivir en Canadá. En primer lugar, no soportaría el clima. En segundo lugar, la comida se me haría muy extraña. En tercer lugar, pienso que no conseguiría tan fácilmente trabajo. De todas las razones que te he dado, hay una que es la más importante, ¿verdad? La que he mencionado en primera instancia, que es el clima. A veces, el autor del texto me va a permitir conocer cuál es la relevancia que tienen estos argumentos a partir de cómo los va enunciando. A veces va a aparecer alguna palabra como sobre todo, en especial, principalmente, de manera explícita, pero en otras ocasiones el mismo orden en el cual me lo menciona me puede ayudar a comprender cuál es el grado de relevancia que tiene. ¿Ya? Ahora, escúchame. ¿Qué pasaría si ya no estamos hablando de irte a vivir a otro país, sino estamos hablando sobre, de repente, los experimentos científicos en animales? ¿Ya? Supongamos que yo esté discutiendo con Nacheli, ¿ok? Yo estoy discutiendo con Nacheli acerca de los experimentos en animales, ¿sí? Entonces, Nacheli me dice, Miss, no debemos experimentar con animales porque los animales sufren mucho, porque los animales no son iguales a los humanos, por lo tanto las conclusiones podrían orientarlos a un error, porque en realidad son pocas las ventajas o pocos los éxitos que hemos tenido de esos experimentos. Entonces yo luego le pregunto a Nacheli, ¿no? Le digo lo siguiente, Nacheli, si pudiéramos garantizar que todos los experimentos hechos en animales han servido para la mejora de la ciencia en los humanos,
Nacheli automáticamente estaría a favor de experimentar con animales? ¿Podría llegar a esa conclusión, chicos? O sea, el hecho de que uno de los argumentos caiga automáticamente convertiría a Nacheli en partidaria de experimentar en animales. ¿Qué opinan? De ninguna manera, ¿verdad? Claro que no. Entonces yo te voy a decir una cosa. Cuando tú leas un texto argumentativo, sobre todo uno dialéctico, en especial uno dialéctico, sobre todo uno dialéctico, ¿ya? Sobre todo uno dialéctico, ¿ya? Así es, así es, pero escúchame, escúchame, escúchame. Cuando me planteen esta pregunta de extrapolación, que en realidad es una intrapolación de tipo condición negada, si yo tengo argumento uno, argumento 2, argumento 3, argumento 4, argumento 5 y cae mi argumento uno, automáticamente voy a pasar a ser parte del apoyo a esa tesis. No, porque si bien es cierto, ha caído un argumento, todavía me quedan sosteniendo a la tesis otros argumentos. ¿Me dejo entender hasta acá? A ver, chicos, díganme por favor si es que hasta acá me estoy dejando entender, ¿sí? Entonces, mira lo que está pasando acá. Si nosotros pudiéramos garantizar, ya, que la eutanasia se aplica solo a los pacientes que realmente lo necesitan, entonces, chicos, los pacientes finalmente ellos decidirían que quieren seguir vivos. El suicidio asistido por médicos dejaría de ser común en las sociedades modernas. El autor continuaría en contra de la opción por otras razones más importantes. ¿Podría yo marcar la C? ¿Sí o no? O sea, supongamos que la eutanasia solo se le aplique a la gente que realmente lo necesita. ¿Ya? Supongamos. ¿El autor apoyaría eso si es que desapareciera su temor de que se lo apliquen a los indigentes, a las personas sin hogares, a las poblaciones vulnerables? Si es que eso desaparece, automáticamente el autor pasaría a apoyarlo. ¿Creen eso, chicos? No, ¿verdad? Claro que no. Entonces, chicos, escúcheme, esta es una fija en textos argumentativos. Cuando San Marcos nos evalúa textos argumentativos, hay dos preguntas probables en la extrapolación o en la intrapolación, y te vas a acordar de mí porque estoy segurísima de que las ves frecuentemente. Uno, te preguntan qué pasaría si pudiéramos debilitar uno de sus argumentos. Esa es la primera pregunta que te van a plantear. Número dos, te van a preguntar con qué estaría el autor más probablemente de acuerdo. O también te pueden pedir una alternativa que refleje algo con lo que el autor estaría más probablemente en contra. Esas dos preguntas son bastante frecuentes en la extrapolación. ¿Cuál es el razonamiento que debo aplicar para poder desarrollar este tipo de preguntas? Tengo que entender que con los argumentos se puede hacer dos cosas. Uno, debilitar cuando los contradices y reforzar cuando los apoyas. En este caso, el autor tiene una tesis a la cual sostiene con diversos argumentos. Y estos argumentos tienen diferentes pesos, como te acabo de explicar. ¿Cómo podemos identificar los pesos que le dan al argumento? Dependiendo, con los conectores, con las frases, con los adverbios, hasta incluso con la mención, ¿no? Con el orden que le dan a esa mención. ¿Ok? Hasta acá, chicos, estamos comprendiendo. A ver, dígame, por favor, si es que hasta acá se comprendió. ¿Sí? Sí, Entonces, una de las formas que me pueden plantear la pregunta es la siguiente, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si yo puedo debilitar este argumento del autor? Lo más probable, chicos, lo más probable es que el autor seguiría manteniendo su tesis, salvo que, Matías, salvo que ese argumento que se refute sea el que sostiene su tesis. ¿Me dejo entender, chicos?
Marco Antonio, ¿me estoy dejando entender? Salvo que ese argumento sea el que sostiene su tesis. Si es que yo al autor le refuto su tesis central, entonces lo más probable es que su postura quede debilitada. ¿Me entiendes? Si es que yo lo que logro refutar es el argumento principal del autor, lo más probable es que su tesis quede debilitada. ¿Ok? Otra de las respuestas típicas en este tipo de preguntas es la siguiente. El autor seguiría estando a favor, el autor seguiría estando en contra o habría otros argumentos de diversa índole. ¿Correcto? Por ejemplo, si volviendo al caso de la experimentación con animales, ¿no? No debemos experimentar con animales porque los animales sufren mucho. Además, los experimentos con animales no necesariamente han funcionado. Por otro lado, los animales tienen una anatomía distinta a la de los humanos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si logramos garantizar que los experimentos en animales eh, no implica, no implica de ninguna manera que ellos sientan dolor, entonces yo podré responder, el autor seguiría manifestando argumentos de otra índole. ¿Ok? ¿Me están entendiendo cómo se resuelve este tipo de ejercicios de extrapolación? ¿Sí? Chicos, chicas, porque es lo mismo que vas a ver en habilidad verbal, es exactamente igual. ¿Ya? Ok, entonces, ¿cuál vamos a marcar aquí? La letra C. El autor continuaría estando en contra de la opción por otras razones que son más importantes. ¿Cuál es la razón que para él es más importante? La razón para que esta práctica no la lleven a cabo médicos, ¿cuál es? Que los médicos están para sanar. Los médicos están para sanar. Entonces, para el autor, el hecho de que sean los encargados de aplicar el suicidio asistido estaría yendo en contra de su naturaleza, ¿ok? De la naturaleza de la misma profesión. ¿Entendimos hasta acá, chicos? ¿Sí? ¿Hemos entendido hasta acá? ¿Sí? Oli, hola, hola, hola. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Ya está. Ok. El texto quedó, chiquitos, el texto quedó. ¿Sí? Pregunta, ¿la terminación Xian para qué sirve? ¿La terminación Xian para qué sirve? ¿Para qué sirve, chicos? ¿Para qué Para, sirve? para reflejar una ocupación, creo. Para hablar de ocupaciones, ¿ok? Para hablar de ocupaciones. Ya, Miss, ahora sí, vamos a pasar a la parte gramatical, ¿ya? Perfecto, vamos a pasar a la parte gramatical. Hoy día vamos a hablar acerca de los verbos, ¿ya? Yo necesito que ustedes me ayuden bastante. Miss, ¿cómo funcionan los verbos en el inglés? Completamente diferentes al español, completamente diferentes. ¿Por qué? Te lo voy a demostrar. Para eso voy a apoyarme en la RAE, porque quiero que veas lo que ocurre con nuestro idioma. A ver, le voy a pedir a Isabot. ¿Quién es Isabot? Isabot. ¿Estás, Isabot? Sí, ahí dice Isabot. ¿No está Isabot? Gael. Gael, ¿estás? Gael. Yuhu. Gael, ¿estás? Sí, Gael, Gael, Gael. ¿Estamos, Gael? Hola, ya está. Ok, más o menos. Ya, entonces, ya que no me responde Gael, vamos a pedirle a ver, Nacheli. Ah, ya, sí está Gael, ¿me ves? Yo hablando mal. Gael, dime un verbo, lo que más te guste, el verbo que más te guste. Caminar. A Gael le gusta caminar. Entonces, vamos a poner caminar. Para Gael, ya mira, acá tenemos caminar. Vamos a conjugar la palabra caminar. ¿Ya? Mira, Gael, mira cuántas palabras tenemos por este verbo. Mis, pero yo veo una sola acción. Claro, es una sola acción, es un solo significado. Lo que quiero que notes es cuántas veces cambia esta palabra
para poder darnos toda la información que necesitamos. Porque, por ejemplo, si yo quiero hablar de mí y quiero decir que en el tiempo presente realizo esta acción, tendré que decir camino. Ahí está, camino. Yo camino. Pero si yo quiero hablar de Gael, ya no puedo decir camino. Tengo que decir camina. Él camina. Y si quiero hablar del pasado y quiero hablar de Gael, tengo que decir caminó. Y si ya no quiero hablar de Gael solamente, sino de Gael, de Brini, de Neri, de Carla, ya no puedo decir caminó, tengo que decir caminaron. Y si yo quiero hablar de una posibilidad, tendré que decir caminasen, caminarían. ¿Se dan cuenta? Y si quiero hablar del futuro, diré caminarán. ¿Ves? O sea, por cada verbo yo voy a tener muchas palabras. ¿Y cuál es la razón por la cual por cada verbo yo tendré tantas palabras? Fácil. ¿Sabes por qué? Porque cada uno de estos verbos, para poder expresar diferentes datos de accidentes gramaticales, la palabra es la que se transforma. O sea, si yo quiero hablar de mí y quiero hablar del presente, usaré la palabra caminó, pero si quiero hablar de mí y otras personas, o sea, de nosotros, y quiero hablar del tiempo pasado, tendré que usar otra palabra, caminamos. ¿Te das cuenta? Entonces, ya, Miss, los accidentes gramaticales de los verbos del español se expresan dentro de la misma palabra. Miss, ¿en inglés no es así? No, 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 en inglés no es así. ¿Por qué, Miss? Quiero entenderte. Por ejemplo, vamos a poner la oración de Gael, ¿ya? En inglés. I walk. Ahí está. Yo camino. Oye, ¿y tú? Ahí está, pues you walk. Tú caminas. Nosotros caminamos. We walk. Nosotros caminamos. Ellos caminan. They walk. Ellos caminan. Te hago una pregunta. ¿Qué notas del verbo, Gael? ¿Qué notas del verbo? El verbo es walk, pero ¿qué notas de este verbo? ¿Qué pasa con el verbo walk? ¿Ah? No varía. Entonces, Neri, ¿cómo sabemos de quién hablamos si es que el verbo no varía? ¿Cómo podemos saberlo? I, Miss, you, we, they. muy bien. Pero te hago una pregunta. ¿Esta información está dentro o está fuera de la palabra? ¿Dónde está esa información? ¿Está dentro o está fuera de la palabra? Afuera. Está Fuera. Fuera de la fuera. palabra. Claro. En cambio, mira, yo voy a poner acá. Yo camino. Tú caminas. Nosotros caminamos. Caminé. Caminaste. Caminaré. Caminaré. Pregunta, ¿dónde está la información? ¿Dónde está la información? Dentro de la palabra. ¿Te das cuenta? Dentro de la palabra. Si yo en inglés quisiera decir que caminaré, voy a utilizar esto, mira. I will walk. ¿De qué te das cuenta? El futuro, el tiempo futuro, ¿dónde se encuentra? ¿Dentro o fuera de la palabra? ¿Dónde está el tiempo futuro? ¿Dónde se Fuera de nota la que es palabra. futuro? Fuera de la palabra. Ahora, yo, Gael, ya no quiero decir que caminaré, no estoy segura, pues caminaría. Entonces voy a decir I would walk. Pregunta, ¿dónde está el modo subjuntivo? ¿Dónde está la suposición? ¿Dentro o fuera de la palabra? ¿Dónde está la suposición? ¿Ah? Dentro. ¿Dentro? Sí, ¿dónde está? Mira, Fuera. fuera de la palabra. Acá Fuera. está, mira, acá está, fuera de la palabra. En cambio, en español, caminase, Adentro. caminaría, ahí está. Entonces, ¿me están entendiendo cómo se distinguen los verbos del inglés del español? El verbo en inglés va a tener menos cambios que el verbo en español, porque el inglés, los accidentes gramaticales del inglés no se suelen colocar dentro de la palabra.
muy pocos se colocan dentro de la palabra, como por ejemplo el tiempo pasado. Pero después nosotros vamos a tener que los accidentes gramaticales del verbo, como la persona, el número, el modo, el aspecto, los vamos a conocer con palabras de fuera de la palabra. ¿Me están entendiendo hasta acá, chicos? ¿Sí? Yo les comentaba a los Sí, chicos del Miss. primer grupo, yo les comentaba a los chicos del primer grupo que esta es la razón por la cual a los gringos les cuesta muchísimo aprender español. ¿Sabes por qué les cuesta tanto aprender español? Porque el gringo en su cabeza tiene cuántas palabras, solamente tiene tres Una. cambios, o una a veces, ¿no? Solamente tiene o tres cambios o tiene solamente un cambio. Pero nosotros en español, uff, nosotros en español por verbo aprendemos muchísimas posibilidades, ¿no? Mamá, yo comí, comeré, comería, como, ¿me entiendes? O sea, por cada verbo nosotros aprendemos diferentes formas de conjugación, pero la conjugación del inglés solo se limita a tres cambios. Con esos tres cambios yo voy a construir, ¡puf!, todo lo que necesito. Voy a construir los tiempos verbales, voy a construir, ¿me están entendiendo? Sí, me están entendiendo. Por eso tú a un gringo le Sí, enseñas Miss. español, el gringo comienza a decir yo comer, yo salir, yo estudiar. Ya, ¿por qué? Pero ¿entiendes por qué? Porque en su lógica los verbos no cambian tanto. En cambio, en español, los verbos, pobre gringo, lo alocas, ¿no? Hasta que se acostumbra, hasta que se acostumbra, hasta que se acostumbra. Ya, pero sufren, sufren. Por eso cuando te pregunten, ¿no? Oye, ¿es verdad que el español es difícil? Obviamente, pero no es difícil ni por la cantidad de sinónimos, ni por su morfología. Lo que hace complejo al español es su conjugación verbal. Eso es lo que lo hace complejo. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro verbo hay 5 accidentes gramaticales, 5 cambios dentro de la palabra. ¿Me entiendes? En cambio, en otras lenguas, como por ejemplo el inglés, los cambios son menores y la información como el modo, la persona, ¿no? Si le dices tu cara me suena, el gringo te entenderá. ¿Cómo que le dices tu cara me suena? Ya, ok. ¿Me están entendiendo hasta acá, chicos? A ver, por favor, confírmame si es que hasta acá me estás comprendiendo. ¿Sí? Sí, Ya, Miss. ok, perfecto, excelente. Ya, Miss, este, pero antes de proseguir, quiero que me expliques cuándo deberíamos usar a los verbos, ¿ya? Regulares en pasado. Mira, para empezar, te voy a explicar lo que es un verbo regular. Un verbo regular, chicos, es una palabra, así como las otras palabras que son sustantivos, adjetivos. Un verbo regular, nunca me vayas a decir que es aquel que no cambia. Un verbo regular sí cambia. Lo que mantiene es su raíz. Pero no entiendo. Si mantiene su raíz, entonces no cambia. Me estás confundiendo. No, mi amor. Al contrario, escúchame. Las palabras regulares, ¿ya? Las palabras regulares son aquellas que van a mantener su raíz, ¿ok? Y las palabras irregulares se van a dividir en dos grupos. Las palabras que cambian por completo y las palabras que se mantienen igual, pero con diferentes significados. No te entiendo. ¿Cómo se puede ser igual con diferentes significados? Eso puede pasar. Vamos a ver el caso de fish. No sé si lo recuerdan. Fish significa pez en singular, pero fish también es peces, también puede estar en plural. Lo mismo va a pasar con sheep, que sí, sheep es oveja en singular, pero también sheep significa ovejas. ¿Y cómo me voy a dar cuenta de cuando es una y son varias? Por el contexto. ¿Cómo me voy a dar cuenta de que estoy hablando de un pez y no de los peces? Por el contexto. Pero en el caso de los verbos, fíjate lo que va a ocurrir. Te voy a colocar esto en el diccionario, ¿ya? Mira, te voy a colocar esto en el diccionario, ¿ok? A ver, voy a colocarte acá el verbo cut. Ahí está. Ya.
A ver, mira, mira este verbo. ¿Están viendo? ¿Sí? Ya, ¿qué significa? ¿Qué significa? Acá te lo pongo. Miss, no se ve. Ay, ¿No se ve todavía? Ahora sí. Ahora a ver, sí, ahora ya. sí. Cut, Cortar. cut, 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 cut. Cut. Cortar. Ya está, excelente. Cut. Ok. Miss, una pregunta. ¿Cuál es su pasado? Cut. ¿Y cuál es su participio? Cut. Miss, pero en su forma base, en su pasado y su participio funciona igual. Sí, se escribe igualito. Entonces, este tipo de verbo, ¿yo podré decir que es regular? No, es un verbo irregular. ¿Me entiendes? Es un verbo irregular. Ah, ya, Miss. O sea, un verbo irregular puede ser de dos tipos. Uno que cambia por completo o uno que permanece igualito, solamente que va a cambiar, solamente que va a expresar diferentes accidentes. Por ejemplo, mira, acá, el verbo bet. ¿Qué significa bet? Apostar. Bet significa apostar. El pasado y el participio de bet es bet. ¿Qué notas de bet, bet, bet? ¿Será un verbo regular o irregular? ¿Qué tipo de verbo será bet? ¿Qué tipo de verbo será bet? Te leo o te escucho. ¿Regular o irregular? ¿Qué tipo de verbo será? Regular. Irregular. Irregular, pero Miss, ¿por qué si no cambia? Lo que pasa, chicos, es que los verbos regulares son aquellos que mantienen su raíz, pero van a añadírseles morfemas para indicar que hay un cambio dentro de ellos. Por ejemplo, si yo digo trabajar, work, y quiero hablar del pasado, voy a mantener el work y le voy a añadir una ed. Entonces yo te hago una pregunta. ¿Literalmente el verbo permaneció igual? No permaneció igual. Le acabo de añadir una ed. El verbo original no tiene una ed, pero yo le acabo de añadir una ed. Lo que mantuve fue su raíz. ¿Me entiendes? Entonces ahí quiero hacer esa aclaración. Los verbos regulares son esos verbos que mantienen su raíz y les vamos a añadir el sufijo ed en su pasado y en el participio. ¿Me estoy dejando entender hasta aquí, chicos? A ver, por favor, Sí, Miss. confírmame. ¿Sí? En cambio, las palabras que se mantienen igualitas, tanto en su forma base como en su pasado y el participio, pero sabemos que funcionan de diferentes maneras, esos verbos son irregulares. Por ejemplo, voy a ponerte la siguiente oración, ¿ya? ¿Te acuerdas del verbo bet, verdad? ¿Qué era bet? Apostar. Si yo digo, today I bet all my money. ¿Cómo está funcionando bet? ¿Como apuesto o aposté? Si yo digo, today I bet all my money. Si estoy diciendo today, hoy apuesto o aposté, lo más probable es que quiera decir que hoy apuesto, sí o no, en presente. Pero si yo te digo, yesterday, I bet all my money. Si yo digo yesterday, lo más probable o es que yo quiera decirte que aposté, ayer aposté todo mi dinero. ¿Estamos entendiendo hasta ahí, chicos? Pero a pesar de que estoy hablando de diferentes tiempos, la palabra permanece idéntica. La palabra va a permanecer idéntica. ¿Me estoy dejando entender hasta allí? A ver, por favor, confírmeme si es que eso se está comprendiendo. Alvarito, ¿tú me estás entendiendo? Nacheli, Stephanie, Sí, ¿sí? Miss, sí lo estamos Mary. entendiendo. Ya está, excelente. Si hay alguien que no está comprendiendo, entonces me comunica para yo poder explicarles, ¿ya? Ok, ya, Miss. Entonces, escúchame ya, por favor. Mira, cuando nosotros tenemos verbos que son regulares, cuando tengamos el pasado de los verbos regulares, le vamos a añadir una ed al pasado, pero no solamente al pasado, sino también al participio. ¿Quién es el participio, Miss?
helado, ido, cho, to, so. Por ejemplo, acá dice reír, pero acá ya no dice reír. Acá dice reí, reímos, ¿ok? Rieron, reíste, dependiendo de cuál sea el sujeto que tengas delante. Si yo te pongo she, ¿cómo lo vas a leer? Ella reí, ella reímos, ella rió. ¿Cómo lo vas a leer? Ella rió, ¿sí o no? Pero cuando sea participio, tú lo vas a leer como reído. ¿Me dejo entender? Acá tengo la palabra jump, que significa saltar. Jumped depende de cuál sea el pronombre que tengas delante para decir salté, saltamos, saltaron, saltaste. Va a depender mucho de cuál sea el pronombre o en general cualquier sujeto que vaya adelante. Porque recuerda, el inglés no tiene dentro de sus verbos a la persona. La persona de los verbos se va a conocer con el pronombre que va adelante. En cambio, cuando yo digo camino hacia mi casa, no es necesario que diga yo camino. El verbo camino tiene en su conjugación, tiene a la primera persona. En inglés eso no es así. En inglés, como los verbos se suelen utilizar casi siempre de la misma forma, allí es necesario que yo le coloque el pronombre o que le coloque el sujeto delante, ¿correcto? Entonces, mira, acá va a leerse como pasado, pero cuando yo hable de jumped como participio, se lee saltado, ¿ves? ¿Me están entendiendo hasta acá, chicos? ¿Sí? Entonces, mira, lo que quiero reforzar es lo siguiente. Los verbos regulares son aquellos que van a mantener su raíz, o sea, su forma base, y les vamos a añadir una ed al final, ¿ok? Son regulares porque mantienen su raíz, no porque no cambian. Si un verbo permanece igualito, ¿ya? Si un verbo permanece igualito, pero quiere expresar cosas diferentes, entonces ese verbo es irregular. Ese ya no es un verbo regular, ese es un verbo irregular. ¿Correcto? Ahora, ¿cuál es la dificultad que vamos a tener acá? La primera, que hay algunos verbos que van a tener más de una escritura posible. Y la segunda, que estos verbos van a tener a dos palabras con la misma escritura. Por ejemplo, si yo digo she laughed, acá estoy diciendo ella rió, ¿ok? Pero si yo quiero que esta palabra funcione como participio, tendré que decir reído. ¿Cómo voy a distinguir a una palabra de otra, a un significado de otro? Eso es lo que te voy a enseñar en el cuadrito que voy a poner a continuación, ¿ya? Pero lo primero, lo siguiente, mira, hay verbos que son al mismo tiempo regulares e irregulares. ¿Por qué? ¿Por qué va a ocurrir esto? Lo que pasa, chicos, es que esto se va a deber al dialecto. Al dialecto, así es. Así como el español tiene diferentes dialectos, el inglés también tendrá varios dialectos. Los que más relevancia tienen son el americano y el británico. Este cambio también supone que algunos verbos van a ser considerados regulares e irregulares para otro lado. Por ejemplo, el verbo dream para los americanos es regular, pero para los británicos es irregular. Por lo tanto, su escritura va a cambiar. El verbo learn para los americanos es regular, para los británicos es irregular y por ende su escritura va a cambiar. Te explico por qué te estoy mencionando esto, porque San Marcos te puede colocar un texto perfectamente en inglés americano como en inglés británico. Yo te hago una pregunta. ¿Necesariamente será la escritura igual si es que te van a poner un texto británico y un texto americano, en los dialectos británicos y americanos, ¿100% serán igualitos? No, claro que No. no. Y por eso, para que no creas que no conoces la palabra, tengo que advertirte que podrías encontrar este tipo de casos. Por ejemplo, de repente tú estás acostumbrada a leer learned
con ed, porque has estudiado en el IBNA, porque en los textos viene con ed mayoritariamente, pero el día de tu examen de admisión viene así. Y tú dices, uy, esa palabra no la conozco. ¿Qué será? Y si la conoces, solamente que está en otro dialecto, que también es válido. ¿Me entiendes? Que también es válido, que es una escritura válida. Es como, por ejemplo, que tú encuentres en un texto vídeo y luego encuentres video. Y tú dices, ¿es lo que estoy pensando o no es lo que estoy pensando? Y sí, solamente que esta palabra tiene escritura optativa. Entonces, para que no se te vaya eso, te estoy mencionando que hay verbos que pueden aparecer de ambas maneras, tanto de manera regular como de manera irregular. ¿Ok? Y que la explicación para que esto suceda es el dialecto. ¿Ok? ¿Me están entendiendo hasta acá? ¿Sí? ¿Sí? A ver, dime por favor. Por ejemplo, acá tenemos dream, que es soñar, learn, aprender, speed, acelerar, spell, deletrear, leapt, que es saltar, brincar, y spill, que es derramar. Esos son algunos de los que vamos a poder ubicar. También, por ejemplo, bueno, acá te he puesto, ¿no? Miss, ¿y dónde puedo corroborar que eso se hace de esa manera? ¿Dónde lo puedo corroborar? Lo vas a poder corroborar en el diccionario. Cuando suceden estos casos, el diccionario nos explica cómo debemos usarlos. ¿Ok? Y si te das cuenta, en estos casos, ¿quién usa la forma regular? ¿Quién es el que usa la forma regular? Estados Unidos, ¿no? El inglés americano. ¿Quiénes son los que usan la forma irregular por lo general? Mira, ¿quiénes son los que suelen usar la forma irregular? El inglés británico. ¿Me estoy dejando entender hasta acá? ¿Sí? O sea, no es que no conozcas la palabra, sí la conoces, solamente que por el dialecto, pues cambian. ¿Ok? ¿Entendimos esto? ¿Sí? ¿Entendimos esto? Ya. Te voy a pedir que busques qué significa este verbo. No me digas zapato, ¿ah? Por si acaso. Miss, pero shoe es zapato. Sí, es zapato como sustantivo. Pero ¿qué será como verbo? A ver, ayúdame. ¿Qué crees que significa shoe como verbo? ¿Quién lo puede buscar? A ver, Juancito, de repente, Brini, Neri, Julia, de repente me puede ayudar a buscar. Sugiero que lo busques en el diccionario porque en el traductor va a aparecer muy abajo seguramente. A ver, ¿quién lo encontró? Shoe, shoe. Ahora, el traductor no te informa de estas cosas. El diccionario sí. El diccionario sí te va a decir. Ya, ¿quién lo encontró? ¿Quién lo encontró? ¿Qué significa shoe? Porque sí es un verbo. A ver, ¿lo encontraron? ¿Lo encontraron? ¿Lo encontraron? Jugar. Mm, ñam, 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 ñam. ¿Quién lo encontró? ¿Quién lo encontró? ¿Quién lo encontró? ¿Quién lo encontró? A ver, ahí está. Miss, shoe, shoe es zapato, shoe es zapato. Pero también es esto, mira. A ver, vamos a colocarlo acá, ¿ya? Ya está. ¿Están viendo? Por favor, díganme. ¿Sí? ¿Todavía no se ve? Por favor, confirma. Ya, Sí esto es sé. shoe. Ya se ve. Esto es shoe como sustantivo. Mira shoe como verbo. Mira shoe como verbo. Acá está, shoe como verbo. If you shoe a horse, your nail a horse show. ¿Qué significa shoe? Shoe a horse. ¿Qué significa? Errar, pero errar con H, o sea, poner una herradura. ¿Me entendiste? Poner, colocar una herradura. ¿Estamos comprendiendo hasta allí? A ver, dígame por favor, chicos, ¿sí? Ahora, te hago una pregunta para ti. ¿Notaste lo que nos dijo el diccionario? Mira, ¿notaste lo que nos dijo el diccionario? Shoe. Si tú quieres decir que es should en regular, es americano. Si lo utilizas como irregular, es británico. ¿Ok? Entonces, te estoy demostrando que va a haber verbos que tienen escritura optativa, ¿ya? Y la recomendación es que lo consideres
para que no pierdas de vista el significado de esa palabra, ¿ok? Hasta acá, chicos, ¿estamos entendiendo? Acá te estoy poniendo más casos, ¿no? Acá te estoy poniendo muchos más casos, ¿ya? ¿Dónde puedo encontrar esa información? Pues en el diccionario, aquí la puedes encontrar. ¿Me entendieron, chicos, hasta acá, por favor? ¿Sí? Confírmame. ¿Hasta acá se está comprendiendo? ¿Sí? Ya está. Miss, una pregunta. Pero tú me has dicho que estos significados, que los significados del ED, o sea, las palabras que terminan en ED, pueden confundirme. Claro que sí. ¿Por qué? Porque esas palabras que terminan en ED, esos verbos que terminan en ED, pueden hablar de pasado, pero pueden también hablar de participios. Mis, que es un participio, es una palabra que acaba en ado, ido, cho, do, so. Y Miss, ¿cómo podré saber si se trata del pasado o se trata de un participio? Fácil, analizando y viendo cuál es la palabra que está delante. Si es que la palabra que está delante, si la palabra que está delante, escúchame, ¿ah? Si la palabra que va delante es un verbo auxiliar como have, el verbo have, ya sea have, has o had, el verbo se va a leer como un participio. Por ejemplo, si yo digo, they have worked hard tonight, ¿ya? No, 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 no. Brini. Shoe, a ver, me dice Miss, entonces shoe sería zapatos si está en británico. No, 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 no. Shoe como sustantivo significa zapato, tanto en inglés americano como en inglés británico. Como sustantivo no es el problema, Brini. El problema está cuando hablamos del verbo. El verbo shoe significa errar, ponerle la herradura a un caballo. ¿Has escuchado ese verbo, Brini? Errar, colocarle la herradura a un caballo. ¿Me entendiste, Brini? ¿Sí? Sí. Ya, entonces escúchame. Ese verbo puede ser utilizado tanto de manera regular como irregular. ¿Quién lo usa como regular? Los americanos. ¿Quién lo usa como irregular? Los británicos. Si lo ves con ed, entonces es de los americanos. Si lo ves escrito solo con la o, es de los británicos, porque estaría siendo utilizado de manera irregular. ¿Me estás entendiendo? O sea, el cambio es como verbo, no como sustantivo. Cuando shoe funciona como sustantivo, zapato, su significado se mantiene para ambos dialectos. Shoe es zapato, como sustantivo. Pero si quieres usarlo como verbo y tiene el significado de errar, poner la herradura a un caballo, entonces allí, dependiendo de cómo lo uses, de manera regular o irregular, podremos identificar si se trata del inglés americano o del inglés británico. ¿Me entendiste? ¿Sí? ¿Me Sí, comprendiste? gracias. Ya está, ok. Entonces, cuando tú veas a una palabra que acaba en ed, un verbo que acaba en ed y delante tiene un have, un has o un had, automáticamente lo vas a leer como un participio. Por ejemplo, we have traveled through Europe. Traveled, have traveled. Miss, acá dice traveled. Sí, pero delante tienes al have. Entonces acá lo que dice es hemos viajado. Nosotros hemos viajado a través de Europa. ¿Ves? O por ejemplo acá, they have studied French since they were young. They have studied. Ellos han estudiado. Ellos han estudiado francés desde que eran muy jóvenes, desde que eran jóvenes. Ellos han estudiado. ¿Por qué lo leo? Ellos han estudiado por el have. Este have es un verbo auxiliar que significa el verbo haber del español, ¿ok? Es el verbo haber del español. Chicos, hasta acá estamos comprendiendo, ¿sí? A ver, Sí, díganme por Miss. favor, ¿sí? Ya. Ya. Miss, una pregunta, ¿y cuando es pasado? Cuando es pasado, tienes delante el sujeto, que puede venir en forma de pronombre, pero también puede venir como nombre, como frase nominal. Por ejemplo, my family walk, my family travel, my friends travel, Matt and Marta, por ejemplo, walked. em,
Por ejemplo, puedo decir, my students jumped, por ejemplo, ¿no? Cuando yo tengo una palabra que acaba en ed y delante tengo un sujeto, ya sea nombres, pronombres, frases nominales, eso lo voy a leer como tiempo pasado, ¿ya? Y por último, voy a utilizar la ed para hablar de adjetivos pasivos. Mis, ¿cómo que de adjetivos pasivos? Claro, o sea, para hablar de alguien afectado por determinada acción. No te entiendo. Por ejemplo, mira, surprise significa sorprender. Surprise significa sorprender. Pero si yo digo, he was surprised, estoy diciendo que él estuvo o él fue sorprendido. Él estaba sorprendido. ¿Ves? Sorprendido. Voy a utilizar el ed para indicar un adjetivo pasivo, no que genera la sorpresa, sino que la recibe. ¿Correcto? Por ejemplo, excite significa emocionar. Exciting con ing significa emocionante y excited con ed significa emocionado. ¿Ves? Significa emocionado, que recibe la emoción. ¿Correcto? Tired significa cansar. Tiring con ing significa que cansa. Pero si yo utilizo la ed, significa que estoy cansado. O sea que recibo la acción. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Hasta acá se está entendiendo? A ver, díganme por favor. ¿Sí? Sí, mi. Oli, ya está. Ok. Los verbos regulares son aquellos que terminan ed o de al final de la forma infinitiva, la forma. Así es, tal cual, Fernando. Así, tal cual. Ujú. Lo que tú has dicho es correcto. Los verbos regulares, aquellos a los que se les tiene que agregar la ed o de, claro, si es que ya tiene una e, solo le añades la d, al final de la forma infinitiva o forma base, en la conjugación del pasado o el participio, tal cual, excelente. Lo único que tendrías que añadirle a eso, Fernando, es que dependiendo del dialecto, estos verbos podrán ser utilizados tanto como regulares o como irregulares. ¿Ok? Eso es algo importante que consideres, por favor. ¿Ya? Listo. Miss, a ver, vamos a poner a prueba lo que hemos comprendido respecto de la terminación ed. ¿Ya? Vamos a comenzar. A ver, comienza Itamar, ¿está bien dicho? Itamar. Sí, a ver, ¿estás? Sí. Itamar, así es, Itamar. Ah, no. Allá, Neri. Ya, Neri, comienzas tú. Comienzas tú, Neri. The virus has infect. ¿Cómo voy a leer esto? ¿El Los virus virus. infectó o el virus ha infectado? eh, ¿Cómo lo el virus leemos? ha infectado a 15. Al 15% de 400 tigres siberios. ¿Ya? Una pregunta, Neri. ¿Por qué dices que la lectura de esta palabra es ha infectado? ¿Por qué lo leemos como ha infectado? Es correcto lo que dices, pero ¿por qué vamos a leerlo como ha infectado? ¿Por qué? Has. Claro, ese has me indica que va a funcionar como participio, ¿verdad? Muy bien. Gracias, Neri. Álvaro, Álvaro, ¿estás? Álvaro. Y persona. Alvarito, lee lo siguiente. And has killed at least three. And has killed at least three. Solamente dime cómo voy a leer el killed, nada más. Y han matado Y ha a, matado. ¿Por qué vas a leer ha matado? ¿Por qué vas a leer ha matado? ¿Por por qué? el has. Por el has. Excelente. Ot significa raro. Behavior significa conducta. ¿Ya? Based sobre el comportamiento extraño del tigre de la isla de Indonesia, en Sumatra, los científicos sospechan que el virus es un problema allí y en otros países. Pregunta, ¿cómo voy a leer esta palabra?
Basado. Basado. Muy bien, excelente. A ver, la número 4. ¿Quién la puede resolver? La número 4. Elena, ¿estás? Elena Paredes Vera, ¿estás? Elena. Listo, profesora. Hola, Elenita. Un favor, Elena. Ayúdanos con la número 4. Ya, la número 3, Nacheli me dice que es causado. Ya, a ver, vamos a ver, ya. Esa conducta temeraria es un síntoma muy probable de daño cerebral causado por el distemper, el cual también causa enfermedades respiratorias, diarrea, pérdida del control motor y a veces la muerte. Excelente, Nacheli, perfecto. Elena, la número 4. Vamos, dale. Sin miedo al éxito. Vamos, 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 Elena. ¿Cómo será? ¿Cómo será? El filósofo escocés was combines. ¿Cómo lo voy a leer? Was combines. ¿Cómo lo leeré? Estuvo convencido. Estuvo convencido, estaba convencido, fue convencido, perfecto, de que las instituciones del gobierno servirían para temperar, ¿no? Para moderar nuestros deseos impulsivos y egoístas y ayudar a los intereses a largo plazo de la sociedad y su bienestar. Welfare significa bienestar, ¿ok? Acá está. La número 5, muy bien, Alvarito, excelente. Gael, Gael, tu turno de la número 5, por favor. Tu turno en la número 5, porfa, Gael. Ya, ok. ¿Qué dice acá? A ver, las razones por las cuales Francia se despertó, shocked. ¿Cómo lo puedo decir? Digamos que shock es impacto, ¿ya? No me vas a decir choqueado, ¿ya? Un impacto. ¿Cómo deberé entenderlo? Las razones por las cuales Francia se despertó En un impacto. impactado, ¿no? Impactado por una revuelta general en mayo de 1968. ¿Cómo voy a leer esto? Are still being discussed. Por Siguen las siendo, causas. siguen siendo, Las causas. ya, las causas, ya, pero ¿qué dice? Are still being discussed. Are still being discussed. Siguen siendo discutidos o siguen siendo Mm, discutidas. ¿Ok? Chicos, hasta acá se está comprendiendo, ¿sí? ¿Cómo debo sí, interpretar ed, la Ya, terminación ed? ¿Sí? Sí, sí, sí. A ver, dígame por favor. Hoy tengo que prender sí, Miss. la luz. Ok. Ya, chicos, está bien. Entonces, chiquitos lindos, hasta aquí, todo claro, todo claro, todo claro, todo claro. ¿Sí? Sí, A Miss, ver, todo dime claro. por favor. Sí, Ya Miss. está, perfecto. Muy bien, chicos, excelente. Muchas gracias por haber estado. Que tengan un bonito fin de semana. Ya, nos vemos el siguiente sábado. Chao, chiquitos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Hasta luego.